Cántalo con nosotros. Tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Y misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor. Levanta tu voz y dile: hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Clamando a ti. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más y fiel Señor. Dile que me hable. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más y fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Háblame, Señor. Tú eres fiel en mí, eres fiel y en mi corazón, fiel y verdadero, eres tú, Jesús. Aunque soy infiel, Señor, tú eres fiel. Levanta tus manos y dile: en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Todos los varones lo decimos. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Dile a él, varón: quiero conocerte más, mi fiel Señor. Una vez más, varones de Dios. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Las mujeres síganle a Jesús. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Todos juntos. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más.
gracias a Jesús por su fidelidad, por su fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Tú eres fiel, Señor. Amén. El Señor es fiel, ¿verdad que sí, mis hermanos? Él es bueno y fiel. Tome su lugar, por favor. Vamos a la palabra del Señor, listos y atentos a obedecer. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, ¿cómo están? Agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por este tiempo que nos da. Bueno, vamos a pasar a un tiempo de los anuncios y quiero comentarles esta noche con respecto a algunos anuncios que tenemos, hay que informarles. Bueno, veo que todos son de casa, ¿verdad? Gracias a Dios. Y quiero informarles que los días martes y los días viernes se lleva a cabo el servicio de oración a las 8 de la noche. Y el domingo a las 8:30 de la mañana se realiza el servicio de oración. También quiero comentarles que estamos llevando a cabo la serie que se llama El Camino a la Santidad los días jueves en el servicio general. Eso es lo que llevamos a cabo. Los jueves a las 7 de la noche hay servicio general. Todos estos anuncios también los pueden ver por Facebook. Ahí los hermanos del audio y video, ellos también se encargan de estarlos ahí subiendo y anunciando. También les informo que por el momento los días sábados se suspenderá la reunión de mujeres durante estas últimas semanas del mes de diciembre. Entendemos que es un tiempo de convivencia también con la familia, entonces los días sábados ahorita se suspenderán la reunión de mujeres, que era a las 7 de la noche. Pero quiero también informarles que el próximo domingo, 12 de diciembre, se lleva a cabo un desayuno conferencia para mujeres. El desayuno conferencia para mujeres es entre amigas, ¿verdad? Y tenemos como invitada especial a la pastora Sonia de Solís, para que hagan la invitación a algunas mujeres que ustedes conozcan y las traigan al desayuno. El desayuno no tiene costo, es totalmente gratuito. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios, ¿verdad? También les informo que los días de servicio de la vida matrimonial también se suspenden. Eso lo llevamos a cabo los sábados a las 8 de la noche, pero ahorita por el momento también lo vamos a suspender hasta nuevo aviso. Y este próximo sábado tenemos también una cena conferencia para matrimonios. Lleva por tema el aroma espiritual del matrimonio y tenemos invitados especiales, que es el pastor Ángel y su esposa Sonia Solís. Ellos son pastores de Casa de Oración Tecámac. Y bueno, pues los esperamos para que los matrimonios que quieran asistir y ser edificados, pues miren, inviertan en su matrimonio. Esto es una inversión en la vida matrimonial y tarde o temprano van a ver la cosecha. También les informo que el servicio de iglesia infantil se lleva a cabo los domingos a partir de las 10:40 de la mañana en calle Cerrada de Acalopa, número 27, pueblo de San Juan Tepenagua. Para mayores informes, al finalizar el servicio, acérquense con la pastora Patti. Hay algunos requisitos que se les piden a los niños de iglesia infantil. ¿Sí? El niño deberá estar totalmente saludable. Debemos de cuidarnos y cuidar a los niños también en este tiempo que todavía estamos
pues con esta situación de la pandemia. Deberá de traer el niño su cubrebocas, deberá traer agua, lunch. No se permite la estancia a personas adultas, solo se entregan en la entrada del domicilio y al finalizar el servicio se regresa a sus hijos también y se hace su registro. Deberán también traer los niños, traer su Biblia, su cuaderno, lápices y colores, y deberán traer también los bebés sus pañaleras y su leche. No se permite que traigan juguetes personales. Y bueno, también les quiero informar que el próximo domingo se va a llevar a cabo una ceremonia de graduación para los alumnos del Instituto Bíblico que egresan. Ya egresa la primera generación, ya se fueron rápido, más de 3 años, ¿verdad? Y en un abrir y cerrar de ojos ya algunos ya van a egresar y le damos gracias a Dios por sus vidas. Y quiero decirles que pues el próximo domingo vamos a estar aquí llevando a cabo esta celebración de ceremonia de graduación. Domingo a las 11:30 de la mañana, por favor. Así es que vénganse bien arreglados los que se van a graduar y bien guapos y guapas, ¿verdad? Y bueno, quiero comentarles que el Instituto Bíblico Presencial y en línea, Casa de Oración Milpalta, inicia nuevo trimestre. Este es el trimestre número 1 del nivel básico y bueno, este es un reto. El estudiar el Instituto Bíblico es un reto. Como por ahí Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas, así el Señor, ¿verdad? Nos llama y nos dice, atrévete a inscribirte al Instituto Bíblico, a empezarlo y a terminarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se van a llevar materias como las que son fundamentos de la doctrina de Cristo, la importancia de la oración, atributos de Dios, nuestra declaración de fe y el Antiguo Testamento. También los días domingos, por el momento está suspendida la serie de primera y segunda carta de Pedro debido a las actividades temporales que se están llevando a cabo. Hasta el mes de enero se reanuda esta carta. Y el día domingo estaremos también recibiendo la visita de los pastores Ángel y Sonia Solís. Ellos estarán compartiendo aquí el domingo. Y le agradecemos al Señor por sus vidas, y también estará el pastor aquí en la graduación del Instituto Bíblico. A los jóvenes también se les hace la invitación para reunirse a las 11 de la mañana. Están llevando a cabo la serie Corriendo para Ganar. Así es que jóvenes, pues inviten a otros jóvenes y para que pasen un tiempo de edificación. También se hace un llamado para estar sembrando en la ofrenda de amor misionera. Cada uno dice la palabra de como propuso en dónde, en su corazón, y puede depositar su ofrenda en el alfolí que está ahí en la mesa de los asistentes al finalizar el servicio. También se hace un llamado para servir a los ujieres, al ministerio de ujieres. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a servir, que estén dispuestos a levantarse a servir al Señor. Al finalizar se pueden acercar con el hermano Héctor, él es el responsable de ujieres, para que puedan ustedes llenar sus requisitos de inscripción al servicio. También si alguien requiere de alguna consejería o administración, se pueden atender al finalizar el servicio o llamar al teléfono que aparece en pantallas. También el Ministerio de Misericordia hace un llamado para donaciones de víveres, ropa, calzado, muebles y cosas materiales. Para mayores informes, favor de acercarse al finalizar conmigo y yo los puedo atender, o llamar al teléfono que aparece en pantalla. También se hace un llamado también a, si alguien quiere hacer donaciones en efectivo, aparecen las cuentas en la pantalla, ahí pueden hacer su donación. Amados hermanos, agradecemos su amor y su generosidad a todos los que han estado sembrando en la obra de Dios. Yo sé que Dios recompensa, de alguna manera Él es quien nos da para poder dar de gracia lo que de gracia recibimos. Bien, también pueden visitarnos por la página de Facebook Casa de Oración Milpalta o por el canal de YouTube. Ahí lo van a encontrar, pónganle Casa de Oración Milpalta y van a encontrar las enseñanzas que se están subiendo de cada que hay servicios. También se les hace un llamado a traer su Biblia, su cuaderno, su pluma, para hacer sus anotaciones. Y por último les pedimos que apaguen su celular para no interrumpir la predicación o el servicio.
Y bueno, vamos a hacer una oración, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Es un tiempo de la palabra de Dios. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Ahí donde están, acompáñenme a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, estamos agradecidos con usted esta noche por este tiempo que nos permite de estar en su presencia y de acercarnos, Señor, a su trono de gracia, en el nombre de su Hijo Jesús y con corazón sincero. Hoy reconocemos nuestra grande necesidad de usted, por eso es que pedimos que hable a nuestro corazón, así como ahorita entonábamos la alabanza, que en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Así te pido esta noche que me hables. Háblame, yo quiero ser cambiado, transformado, alumbra los ojos de mi entendimiento y que pueda yo, Señor, conocer tu voluntad para andar en ella, Padre, y llevar mucho fruto, fruto que permanezca y que perdure para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos llevando a cabo los días jueves, el tiempo de esta serie, ¿sí?, que es el camino de la santidad. Entonces, este tema lleva por título: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por favor, acompáñenme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Y dice así de esta manera: pues la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos ¿de qué? De fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Ahora, ya habíamos comentado algo sobre la santificación en la enseñanza pasada. Bueno, quiero decirles que la santificación, fíjense, se refiere a aquella experiencia práctica de esta separación en Dios. Es decir, que siendo el resultado de la obediencia a la palabra de Dios en la vida de cada uno, y ha de ser buscada fervientemente la santificación por el que es verdadero creyente. ¿Sí? Entonces es apartarme de todo lo malo. ¿Para quién? Para Dios. Y este es el resultado de cada uno de los creyentes. También santificar tiene que ver con apartarse, tiene que ver con consagrarse, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús oraba por nosotros en Juan 17:15? Vamos a ver qué era lo que decía Jesús al orar por nosotros. Juan capítulo 17, versículo 15, por favor. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Ahora analicemos cómo Dios nos guarda del mal. O sea, ¿verdad que Dios no nos puede quitar de este mundo? Por el tiempo que Él decida, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Pero mientras tenemos vida, o sea, no nos puede como que apartar, ¿sí? Sino que nos puede ayudar a que seamos guardados ¿de qué? Del mal. Por eso Jesús dice, sino que los guardes del mal. Y dice Jesús, miren, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? La verdad. Entonces, para nosotros, santificar tiene mucho que ver con apartarnos. Ahora, pero yo ¿cómo me puedo apartar de lo malo? A través de obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios me santifica, me aparta de malos pensamientos, de malos deseos, de malas palabras, de malas pláticas, de malas actitudes. De eso me aparta ¿qué? La palabra de ¿quién? De Dios. ¿Seguros que la palabra de Dios nos aparta de eso? Cuando la obedecemos. O el ayuno. No lo obedeceremos. O el traer el velo en la cabeza. O el traer las mujeres las faldas hasta los tobillos. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que nos aparta del pecado y la maldad?
El obedecer la palabra ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces, de esa manera nos guarda Dios. Por eso Jesús decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Y Él dice, ¿cómo nos va a guardar del mal? Santificándonos en la palabra ¿de qué? De Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con una manera de vivir distinta a como el mundo vive. Tiene que ver con una conducta distinta a la que el mundo tiene. Con una manera de pensar diferente, que tiene que ver con la obediencia a la voluntad de Dios. Ahora se preguntarán, pastor, ¿y dónde empieza la santificación? O sea, ya me dijo que santificar es apartarme del pecado para Dios, guardarme de todo mal, obedeciendo la palabra. Pero ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza esa santificación? Miren, vamos a Hebreos 10:10, por favor. Hebreos 10:10. Dice el escritor de Hebreos, en esa voluntad somos santificados, en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos ¿qué? Obedientes, porque es lo mejor que le agrada al Padre. ¿Sí me explicó? Cuando Jesús, dice la escritura también en Hebreos 5:8, que dice, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos darnos cuenta que la mejor adoración que Jesús le dio a su Padre fue la obediencia. Entonces, para nosotros, ¿sí? Entendemos que Hebreos 10:10 dice que en esa voluntad somos santificados, en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿sí? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, fíjense, hecha una vez y para siempre. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? Que la voluntad de Dios es que fuéramos santificados mediante la ofrenda que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo el escritor. Ahí empieza la santificación. Cuando tú y yo nacemos ¿de qué? De nuevo. Ahí empieza tu proceso de santificación. Una persona que no ha nacido de nuevo, discúlpame, no se puede santificar. ¿Por qué? Porque ahí empieza, en el nacer de nuevo empieza renovando nuestra ¿qué? Nuestra mente y nuestro corazón. Y quiero decirte que ese es un proceso continuo, toda la vida. Toda la vida te tienes que santificar. Diario tienes que santificarte, ¿sí? Y donde podemos nosotros poco a poco ir viendo los cambios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que ya no somos los mismos de hace 5 años? ¿Cuántos ya tienen más de 5 años conociendo al Señor? Que ya tienen una relación con Dios. ¿Verdad que no somos los mismos? ¿Han habido cambios? Porque has estado trabajando en santificarte, en estudiar la palabra, en estar... Quiero decirte que también el inscribirnos al Instituto Bíblico nos ayuda. Te voy a decir en qué nos ayuda. En formar disciplina espiritual en nuestra vida para que nosotros vayamos diario en intimidad ¿con quién? Con el Señor. Y somos más iluminados con su palabra en el entendimiento, y entonces eso nos lleva a obedecer la palabra y nos apartamos, nos santificamos. Entonces, las enseñanzas que hay entre semana, el servicio de mujeres, el servicio de matrimonios, todas las actividades o eventualidades que Dios permite que se hagan, siempre llevan lo primordial, que es la palabra de Dios. El énfasis en todas las actividades o eventualidades que hagamos es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única que nos va a santificar. Yo me acuerdo cuando estábamos en otra iglesia, remolineando, y 15 días de ayuno, y yo pensaba que yo me volvía más santo. ¿Saben qué era lo que estaba pasando? Me estaba volviendo más orgulloso. ¿Por qué? Porque yo veía que sí aguantaba 15 días y los de allá, casi estaba como el fariseo y el publicano, y no soy como estos, Señor. De verdad. Lo único que hacía eso era elevarme el orgullo.
Dijera un pastor, se nos subía el maciusare. Y como nosotros sí podíamos y los otros no, pues nosotros éramos mejor delante de Dios que los demás. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de qué. Sí, amados hermanos. Pero nada más el Señor nos trajo a la sana doctrina y nos dijo, así no es. Tú te vas a santificar no porque te avientes 41 días de ayuno y me quieras ganar, ¿no? Te vas a santificar porque aprendas a obedecer ¿qué? Cuando yo llegué al Evangelio de la sana doctrina, el Señor nos sacó de la falsa doctrina, y cuando llegamos la primera vez a casa de oración, el Señor marcó muy claramente este texto de Santiago en mi vida, donde dice, Santiago dice, pero ser hacedores de la y no oidores olvidadizos. Así, me lo marcó en mi mente y en mi corazón. Hasta el día de hoy lo traigo marcado. Digo, Señor, gracias. Gracias porque el ser hacedor de la palabra me va a llevar a santificarme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí empieza la santificación, en un nacer de nuevo. Tiene mucho que ver con lo que somos ahora, la santificación. La condición o el estatus en el cual nos encontramos en este momento es que somos hijos de Dios. Miren, la Biblia lo dice, Juan 1:12, por favor. Juan 1:12. Dice el apóstol Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de qué? De Dios. De Dios. Miren, los que, dice la palabra, a los que le recibieron. Esa palabra recibir, significa a los que permitieron voluntariamente el acceso a su corazón y a su mente de la palabra de Dios, el verbo viviente o el verbo encarnado, para que lo entiendan. Mas a todos los que le recibieron, recibir significa permitir voluntariamente que la palabra de Dios penetre en mi mente y en mi corazón y haga algo en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad, o sea, les dio el derecho, la autoridad de ser hijos ¿de quién? De Dios. Entonces, la santificación tiene mucho que ver con lo que ahora somos, nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Somos hijos de quién? De Dios. Y es ahí donde ahora comienza esa consagración, ¿sí? El cambiar nuestra manera de pensar, el cambiar nuestros deseos, ¿sí? Para apartarnos de las cosas de este mundo, de la manera de pensar y de vivir, de hablar y de actuar como el mundo lo hace. El mundo es egoísta, es engañador, usurpador y de todo, cuando no se conoce al Señor. Pero nosotros ahora estamos ya en este proceso de santificación y es algo de la voluntad y de nuestra conducta. Tú decides santificarte o no santificarte, tú lo decides, ¿sí? Ya que estamos en una lucha continua contra el pecado. Pablo lo menciona en Romanos 7:13, por favor, al 24. Romanos capítulo 7, versículo 13 al 24. Aquí se deja ver en estos textos la lucha que hay. Dijéramos nosotros los mexicanos, el estira y afloje. Romanos 7, 13 al 24. Fíjense, hace una pregunta a Pablo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo.
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿en quién? En mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, se dan cuenta de la lucha que tenía. O sea, yo quiero hacer el bien, pero de repente también veo que mis miembros no quieren hacerlo. Se daba cuenta Pablo de la lucha que tenía, el estire y el afloje, ¿no? Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo se daba cuenta de ese cuerpo de pecado, ¿no? Que tú con tu mente dices, no quiero, pero tu cuerpo te agarra, tu cuerpo te jala, ándale, dile que sí al deseo de la carne, pero tu mente no quiero, y el cuerpo te jala. La lucha. Y entonces Pablo experimentaba esto, dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, el ser interior lo llevaba a deleitarse en la ley de Dios. Sí, es cierto. ¿Cómo nos sentimos cuando obedecemos la palabra de Dios? Hombre, es un deleite ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero veo, dice 23, pero veo otra ley en mis miembros, en sus manos, en sus ojos, en sus oídos, en su lengua. ¿Sí? Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea que con la mente, la ley de su mente se estaba conforme a la voluntad de Dios, pero la ley de sus miembros estaba en contra de la ley de su mente. Dice, y me lleva cautivo. Esa ley de sus miembros lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en ¿dónde? En mis miembros. Mira, ¿a cuántos les ha pasado que de repente estás caminando en la calle y de repente ves a una persona y ya estás pensando, así porque estás teniendo la fijación de su aspecto así medio degradable o no agradable, y de repente empiezas y dices, ay, espérame, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando esto de esa persona? ¿No? O sea, es esto. Es la ley del pecado que te quiere llevar cautivo. Esa es la lucha. O de repente cuando te das cuenta, a veces ven la camioneta de valores y de repente dices, la salvación a todos mis problemas. ¿Y si me la robo? ¿Y si tiro unas bombas de humo? ¿Y si espérate a ver qué está pasando? O sea, es la mente carnal. La ley del pecado en tus miembros. Pero después dices, a ver, pues si yo soy un hijo de Dios y la palabra de Dios dice, no robarás, y ahí frenas al pecado. Entonces Pablo veía esta lucha, pero cuando Pablo se afianzaba de lo que decía la palabra, Pablo se estaba santificando. Dice el 24, miserable de mí. Miren cómo se menciona a Pablo a él mismo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Solamente Jesucristo. Solamente el nacer de nuevo nos libra de este cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque antes de nacer de nuevo, por la gracia y la misericordia de Dios hemos nacido de nuevo, pero antes de nacer de nuevo, nosotros no podíamos vencer el pecado en nuestras propias fuerzas. Te voy a decir algo, nadie en sus propias fuerzas puede vencer el pecado, nadie. ¿Cuántas veces intentaste dejar de pecar en el área que te dabas cuenta que estabas mal y no podías? Hasta que te entregaste a Cristo, te arrepentiste de tus pecados, pusiste tu fe en Cristo Jesús y vino a ti el nacer de nuevo espiritual, y ahora el Espíritu Santo mora en ti. Y es esa ley tan poderosa que es la misma fuerza que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora mora en ti. Ahora esa fuerza y esa ley te lleva a frenar tus miembros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Así es.
Es el Espíritu Santo en nosotros. Y esa lucha ciertamente la tenemos todos, una lucha fuerte, hermanos. Tenemos muchas veces fallas y nos hacen desmayar, a veces, como decía la alabanza, ¿no? Atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Y es esa lucha. Tenemos esas luchas. A veces nos hacen desmayar, a veces nos hacen llorar, nos hacen sufrir. Pero Dios no quiere que nos quedemos estancados en esa situación. Tenemos que continuar, tenemos que ir, levantarnos e ir a la presencia de Dios en arrepentimiento y confesión de pecado. Y en ese momento, pues te sientes miserable, ¿sí o no? Y dices, no, pero es que ¿cómo voy a ir con el Señor? Y otra vez lo mismo, espérame. Estás aprendiendo a caminar. A ver, ¿por qué cuando te estabas aprendiendo a caminar y te caíste, por qué no dijiste, no, ya no me voy a levantar otra vez lo mismo? A ver, ¿por qué no dijiste eso? Ve, ya caminas. ¿Cuántas veces te caíste y lo volviste a intentar, te levantaste? Bueno, en lo espiritual es lo mismo. Ok, te caíste, levántate, vamos para arriba. Y te vas a sentir miserable, pero ¿sabes que esto es un proceso de crecimiento? Filipenses 1:3, miren lo que Pablo menciona. La iglesia de Filipos también tenía este proceso. Filipenses 1:3 dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. O sea que Pablo ya no se quejaba. Pablo ya daba gracias a Dios por la iglesia de ¿quién? De Milpalta, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en sus oraciones dan gracias a Dios por la iglesia de Milpalta? Amén. Señor, gracias por darnos una congregación de sana doctrina. Gracias, Señor, porque en tu voluntad tuviste a bien abrir esta congregación. Porque antes andábamos remareados por el engaño. La ungida de la sal, del aceite, no sé qué tantas chamucadas nos enseñaron allá, Señor, donde andábamos metidos. En tu misericordia nos sacaste de ahí. Y dice Pablo, versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por ustedes. Rogaba con gozo, ¿no? Yo me imagino a Pablo, Señor, gracias por la iglesia de Milpalta, con sus caídas y sus tiradas y entre ellos, pero ahí van, Señor, gracias, ¿no? Ya no dijeron amén. Y dice el versículo 5, pero vuestra comunión, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjense, había una armonía bien hermosa, una comunión, una armonía en la iglesia de Filipos. Y así Dios está formando la comunión en la congregación. ¿Sí? Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Unos hacer un sacrificio para Dios es decir, bueno, híjole, yo considero que a lo mejor hasta aquí puedo, pero yo sé que Dios me puede ayudar y voy a ayudar en lo que el Señor me pida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque es Dios pidiéndote un sacrificio. Y eso forma comunión. Se forma la comunión. ¿Cómo se siente uno cuando estamos trabajando todos juntos en equipo? ¿A poco no se percibe una armonía bien hermosa, no? Unos lavan los trastes, otros el baño, otros hacen aquí, otros hacen allá, como ahorita las actividades que vamos a tener el fin de semana. Unos oran, otros enseñan la palabra, otros reciben a la gente. ¡Wow! Eso forma la armonía, la comunión. Es como la familia. Si no te comunicas, si no delegas dentro de la casa, si tienes hijos, tienes 3 hijos, ¿no? Y el papá dice, ¿sabes qué? El mayor pues, le toca la cocina, que es la más pesada, ¿no? El otro le toca el baño, el otro le toca la sala, y así, ¿no? Y cada uno hace su función. ¿Para qué? Para que cuando llegues a casa, hasta llegas y descansas, qué rico se siente, ¿no? Y una armonía bien hermosa que se empieza a manifestar en la familia también, hasta de comunicación. Eso estaba pasando en Filipos. Había una comunión en el Evangelio desde el primer día hasta este momento.
Y dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como me es justo sentir en todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia de Dios. Todos. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de ¿quién? Miren, una de las cosas que Dios utiliza para santificarnos, ahí va, anótale con letras grandes, son las tribulaciones, como lo hizo aquí en Filipos. Una de las cosas que Dios utiliza para santificarnos son las ¿qué? Tribulaciones. Pastor, ¿qué es una tribulación? Es una estrechez, donde dice, Señor, no tengo para el pasaje, pero me diste pies y ahí voy. ¿Sabes? A través de eso también Dios te está santificando. Te voy a decir porque te está probando la fe. Y más si es día de servicio, de repente dices, es día de servicio, Señor. Y nada más tengo para el pasaje de ida y nada más 10 pesos, Señor. Bueno, me voy más temprano y me voy caminando y de regreso me vengo en transporte público. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué pasó? Ya ni uno. ¿No? Entonces, cuando tú no lo haces, no estás dejando que Dios te santifique porque estás desobedeciendo. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y si tú empiezas a dejarte de congregar, poco a poquito te vas a ir deslizando. Mejor dentro de 15 días, mejor ya cada mes. Y ya no te estás santificando al estar escuchando la palabra. Otro es, mejor por Facebook, para los que están en Facebook, ¿no? Quiero decirles que no hay iglesia virtual, hay iglesia presencial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tienes la bendición de venir a congregarte, adelante. Deja que Dios te santifique a través de las tribulaciones. Sí, hermanos. Dios usa todo lo que está conforme a su palabra y conforme a su voluntad para santificarnos. Y Dios estaba santificando desde el día que los de Filipos y de Milpalta aceptaron a Cristo hasta este momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estás pasando por tribulación? Gózate porque Dios te está enseñando a santificarte. Te va a llevar a depender más de Dios y a que seas obediente. Y la obediencia a la palabra te va a santificar, créelo. O sea, pero si no quieres obedecer la palabra y te le echas a correr a Dios, bueno, te voy a decir algo, te va a levantar una tormenta como se la levantó a Jonás. Y después, ay, ¿por qué estoy pasando todo esto? Bueno, pues pregúntate, porque te estás echando a correrle al Señor por la santificación, o le dices, Señor, aquí estoy, me rindo a ti, lo que tú me pidas, lo que usted mande, mi Señor, heme aquí, soy su siervo por amor y lo que usted me pida, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mañana va a haber oración a las 8, los invitamos, El Señor les hace la invitación, no yo. Ya nadie dijo amén. Se pone bien duro el asunto. Ahora, la santificación dura toda la vida. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que seamos santificados, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Santificación es diario apartarnos de lo malo para hacer lo bueno. Muchos hoy en día ven a la santificación como algo difícil de alcanzar. No. ¿Cuándo voy a alcanzar a ser santo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ya no me voy a enojar? ¿Ya no me voy a irar? Y ahí se queda nada más así. Como los carros cuando están atascados, ¿no? Nada más, ¿cuándo? No, Señor, tú me vas a ayudar. Va a venir la prueba y yo sé que tú me vas a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Sí. O ven a la santificación no como algo difícil, sino como algo que solo es para los que quieren ser monjas o los que quieren ser curas.
O sea, como que piensan que no es para todos la santificación. No, quiero decirte que la santificación es para todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesús como su Señor y Salvador y ha nacido de nuevo. La santificación es para todos nosotros los creyentes. Pero bueno, la Escritura dice con respecto a este asunto que será para estos, para los que han nacido de nuevo, para los que quieren ser santos. ¿Cuántos quieren ser santos? ¿Verdad que hay en nosotros un deseo de santificarnos, sí o no? ¿O hay un deseo de estarnos ensuciando más con el pecado? Ya no, porque ya nacimos de nuevo. Hoy en día muchos pensamientos, fíjense, rondan dentro de las iglesias cristianas, y es que pues la lucha contra el pecado, y es una lucha a veces que piensan que es sin sentido, la lucha contra el pecado, y que solamente podemos ya vencer el pecado cuando muramos o cuando seamos glorificados. Y entonces, ¿qué sucede? Muchos se dejan vencer, se dejan llevar. No, es que sigo igual, es que no cambio. Me siguen mandando a hacer el mandado y me quejo, y todo yo, y nadie me quiere, y todos me odian. Pues ya cómete un gusanito. No, quiero decirte que no es así. No te dejes vencer. No. Dios te ha llamado. La voluntad de Dios es tu santificación, pero tú decides, levántate. La Biblia dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A ti correrá el justo y levantado, ¿qué? Será. ¿Cómo es una torre? ¿Verdad que es una fortaleza, sí o no? Donde te puedes guardar de la tormenta, cubrir de ella. Bueno, pues corre al Señor, Él es tu torre fuerte, corre a Él. Y Él te levantará. Él te dará la fuerza para que sigas adelante. La Biblia menciona 3 cosas que son completamente necesarias para la salvación de todo hombre y mujer cristiano: la justificación, la regeneración y la santificación. Haz de cuenta que la salvación es como si fuera un paquete, un kit. Lleva justificación, lleva regeneración, ¿sí?, y lleva santificación. Eso lleva la salvación. Ahora, quien carece de alguna de estas 3 cosas en su vida no es un verdadero cristiano a los ojos de Dios. Y al morir en ese estado, no se hallará en el cielo. La santificación es algo que, fíjense, todo creyente, no por mandato, sino por cuanto nuestra naturaleza nueva nos impulsa a buscar la santificación. Cuando tú naces de nuevo tienes la naturaleza santa de Dios, y entonces por eso tienes el deseo de decir: quiero más, pero sí, tienes la lucha del pecado, que tus miembros se rebelan contra la voluntad de Dios, pero entonces tú dices: Señor, yo quiero más de ti, y decides por santificarte más. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces te caíste, pero corres al Señor, y ahí te estás santificando. Entonces, para nosotros es importante darnos cuenta que esa es nuestra nueva naturaleza. Debemos de entender, ¿sí?, que nuestra salvación va a manifestar ese deseo de santificarse, el buscar conocer más de Dios y ser como Él. ¿Cuántos quieren ser como el carácter de Dios, de Cristo Jesús? ¿Cuántos? Yo sí. Cada día digo: Señor, ayúdame. Miren, a mí me impacta cuando Pilato le dice a Jesús: ¿Él es el Hijo de Dios? Y Jesús, fíjense qué sabiduría para responder, y le dice, no le dijo: sí, soy el Hijo de Dios, no, le dijo: tú lo has dicho. Qué sabiduría. Y entonces cuando llegan los otros para tentarlo, y les dice: no,
Señor, pues aquí todos pagan impuestos, ¿por qué tus discípulos no pagan impuestos? ¿No? Y entonces manda también a sacar a sacar del pez, ¿no? Una perla, de la concha una perla, y va y paga los impuestos y le saca la moneda, ¿no? Y dice, esta trae una imagen de quién es, del César, y les dice, pues denle al César lo que es al César, y lo que es de Dios, ¿a quién? A Dios. ¡Qué sabiduría! Tremenda sabiduría. Y eso es lo que Él quiere manifestar en nosotros, su carácter de esa sabiduría. Pero necesitamos santificarnos, renovar nuestra manera de pensar y de sentir. ¿Sabes? Te voy a decir algo, mira. ¿Por qué crees que Jesús padeció tantas cosas? ¿Y a dónde está sentado ahorita? A la diestra del Padre sirviendo. Ahí está sentado. Y está glorificado. Tiene un cuerpo glorificado totalmente. Él nos dejó ejemplo a seguir, dice Pedro, para que sigamos sus pisadas. Seguir las pisadas de Cristo es seguir su estilo de vida. Mira, el Hijo del Hombre no tenía, te seguiremos, Señor. ¿Y qué les dice Jesús, no? A esos que lo querían seguir. El Hijo del Hombre, las zorras tienen guarida y donde dormir, ¿no? Y las aves del cielo, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostarse. Como diciéndoles, no tengo nada que darles, aún así me quieren seguir. ¿Están dispuestos a dar su vida en lo que el Padre pida y aún así seguirme? Sí. El que tiene la naturaleza de Dios dice sí. Todo lo que el Padre le pidió a Jesús cuando iba camino a cierta ciudad y se encontró, pasó por Samaria, y se encontró a la mujer samaritana. Él se sentó en el pozo porque el Padre lo mandó a sentarse en el pozo. Y dice que al estar sentado en el pozo, llegó la mujer a sacar agua y hizo a un lado las tradiciones, ¿sí? Porque samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Más sin en cambio, él empezó a platicar con la mujer samaritana para darle la salvación. Y esa mujer fue una mujer evangelista. Fíjate nada más, o sea, fue y predicó a todos los de su ciudad y vinieron a Jesús. Pero ¿qué tuvo que hacer Jesús? Un sacrificio. Ahora, Él por naturaleza es santo porque es Dios. Nosotros no, porque tenemos una naturaleza caída todavía. Pero ya tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros también. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos de alimentar más la naturaleza de Dios con la palabra, con tiempos de alabanza, de oración, de adoración, para que obedezcamos su palabra. Y entonces seamos sensibles cuando algo nos pide Dios. Entonces, aunque se vea muy estrecha la situación o muy difícil lo que nos está pidiendo Dios, tú creas y avances. Dice la Biblia que hay un camino ancho, ¿sí o no? Y muchos van por él, pero hay un camino que es estrecho y pocos. ¿Tú de cuál quieres ser? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te ha pedido Dios en todos estos días? Te va a pedir obediencia, te va a pedir que vayas y le pidas perdón, te va a pedir servicio en tu casa, en el trabajo, en la congregación, te va a pedir muchas cosas Dios. ¿Aún así estás dispuesto a seguirlo? Bueno, ya son 12. Porque eso va a utilizar Dios para santificarnos. La estrechez nos lleva a ser más obedientes. Vamos a padecer, pero vas a aprender la obediencia, y el obedecer la voluntad de Dios te lleva a santificarte y te va a guardar del mal. ¿O todavía quieren andar en el bailongo? Aquí ya no. Ya no. Se rieron unas hermanitas, algo se acordaron, ¿no? Se ríen de nervios, ¿verdad, hermanas? Como dijo el profeta, ese profeta que dijo, no, ya lo pasado, pasado. Era un profeta de Baal. Entonces, para nosotros es bien importante ver cuál es la verdadera naturaleza de la santificación. Y vamos para allá.
Primera de Tesalonicenses 4, 1 y 2. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, fíjense cómo han de haber aprendido los de Tesalónica de Pablo y sus colaboradores cuando llegaron ahí a esa ciudad y les enseñaron el Evangelio. O sea, ellos manifestaron una vida de santidad, que se santificaban, que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a ¿quién? A Dios. Mira, Pablo fue apedreado, fue arrastrado, fue metido a la cárcel muchas veces, en peligros de muerte, en estrechez, en tribulación, en angustias, en persecución, peligros de muerte. Todo eso Dios lo utilizó para santificar la vida ¿de quién? De Pablo. Y dice, para ser ejemplo a los hermanos creyentes. ¿Cuántos quieren ser ejemplo para sus familiares de una vida de santificación? Bueno, entonces tenemos que nosotros entender esto. Dice, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos en el Señor Jesús. Y dice el versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? ¿Cómo? Perdón. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Fíjense, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, si algo había en esa región de las ciudades de Milpalta y sus 12 pueblos, ya me vine a ciudades griegas, perdón, porque Tesalónica pertenecía a toda la región de Grecia. ¿Sí me explicó? Si algo había en esas ciudades, era un libertinaje sexual muy marcado, muy marcado. Por eso les dijo eso. La voluntad de Dios es su santificación y que se aparten de fornicación. Los hombres griegos solteros menos de 30 años, fíjense, comúnmente se permitían relaciones con prostitutas, esclavos y otros varones también, ya que la cultura y la religión griega, en vez de estorbar, alentaba tales prácticas, violándolas o viéndolas, como algo normal. Para ellos era algo normal. Pues quiero decirte que no estamos lejos, eso estamos viendo hoy, ¿sí o no? Hoy en día te enteras de que el suegro se metió con la ¿qué? Con la nuera y tuvo hijos, y como que algo normal. O el cuñado con la cuñada. Y así. Te enteras de todas estas situaciones. Y tú dices, bueno, pues ¿qué necesitan? Pues necesitan a Dios. Y esto es algo bien tremendo. Entonces Pablo marca algo muy importante aquí. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, cuando la Biblia se refiere a un hombre santificado, uno de los rasgos que empieza a ver cuando hay santificación, fíjense bien, es dejar el amar el pecado. Dejar de amar el pecado. Ese es uno de los rasgos que hay cuando alguien está viviendo en santidad, se está santificando. Cuando alguien es nacido de nuevo, empieza a aborrecer ¿qué? Su pecado. Lo empiezas a aborrecer, dices, no quiero, y huyes, hasta te echas a correr. Y empieza a poner nuevos principios en su mente y en su corazón de la palabra de Dios. Huye de la fornicación. Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Huye de las pasiones juveniles. Timoteo era un pastor joven, era un servidor en la iglesia de Milpalta, joven, de allá de Éfeso, porque ahí estaba pastoreando Éfeso Timoteo. Y le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, de los chismes que son chismes de viejas que no hacen nada.
Así les decía. De las malas conversaciones también. ¿Y qué quería? Pues que se santificara. Que neutralizara ese amor hacia el pecado que antes tenía. No, hombre, antes le gustaba andar de chisme en chisme, ¿no? ¿Qué escuchamos? Fulanito de tal, el delegado, fíjate, el padrino, el compadre, la comadre, y todos ahí andaban. Digo, antes de ser cristianos, ¿no? Pero ahora ya en Cristo, no, ya ahora ya no. ¿Sabes qué? Mira, si tienes problemas con Él, ve y arréglalos, mejor tú con Él, ¿sí? Yo luego a veces cuando me llegan así les digo, no, miren, a mí ni me metan, arreglen sus problemas primero, ¿sí? Ve y arréglalos allá con Él y con ella, arréglense primero ustedes y luego ya vienen y platicamos, pero mientras, es que el chisme es como la lepra, se pega, así, muy rápido. Es como el fuego, la lengua que dice Santiago, ¿no? Que es como un fuego que es como algo que enciende un bosque. Se va. Y más le soplas, y fíjate, y más se incendia. Así es el chisme, la murmuración, la calumnia. Entonces, el instrumento que también utiliza, o el instrumento que utiliza el Espíritu Santo por lo general para santificarnos, siempre es la palabra de Dios. Acuérdense, el Espíritu Santo siempre va de la mano con la palabra, siempre, porque nos guía a toda la verdad, que es la palabra de Dios, ¿sí? Aunque en ocasiones también utiliza el sufrimiento, las adversidades también las utiliza. Va a haber obstáculos para que, mira, el primer obstáculo que tienes para santificarte y servir a Dios, ¿quién crees que es el primer obstáculo? Sí. Ay, es que ahí en casa de oración Milpalta no hay amor, nada más te piden, te exigen y esto y el otro y aquí y allá y relax, pastor, ¿no? ¿Y por qué? Porque la carne viene mal habituada. Se para a las 9 de la mañana, se la lleva bien tranquila, se sirve su cafecito bien caliente, su conchita, y si le da tiempo, pues se avienta un programa del mañanero, ¿no? Y así viene de mal habituada la carne. O a veces hay carnes que de repente son las 6 de la mañana, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer aquí, son afanadas las carnes. Se van al otro extremo. ¿Sí me explicó? No, y la palabra de Dios siempre nos va a llevar a un equilibrio. ¿Sí me explicó? Y entonces Dios va a utilizar los obstáculos. Sí, el afán también es un obstáculo para dedicarnos un tiempo a Dios. Estás en oración y, Señor, los frijoles, Señor, los frijoles. Dejas la oración y te vas a poner los frijoles. El obstáculo. ¿Sí me explicó? Ya se rieron algunas hermanas, ¿verdad? Entonces son adversidades, pero ¿para qué las va a poner Dios? Para hacernos entrar en santificación progresiva del Señor. Esa es la naturaleza de la santificación, de que vayamos a Él, que utilicemos la palabra, que seamos sensibles al Espíritu Santo. En la mañana yo me levanté y ya iba yo de afanado, como Marta, pero no la hermana que está aquí, no, la de la Biblia. Marta, la de la Biblia, claro, hermano. Y yo dije, el agua, y esto, y el otro. Y de repente dije, no, ya estuvo, ya se va. Me deslindo de todo eso porque llegó un mensaje con una palabra que dice que no nos preocupemos, ¿no? O sea, sí es bueno ocuparse por las necesidades que hay, pero también tenemos que ser sabios y ver con claridad, ¿no? Si es el tiempo o no es el tiempo. Y es ahí donde nosotros determinamos, hermanos. Entonces, ¿queda claro cuál es nuestra naturaleza de la santificación? Dejar de amar ¿qué? El pecado. Esa es la naturaleza de la santificación.
¿Por qué? Porque miren, cuando se nos ha dado la salvación totalmente, entonces vienen 4 cosas a nuestra vida que menciona Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31. Dice Pablo a los Corintios: mas por él, o sea por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, fíjense, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en ¿quién? En el Señor. 4 cosas vienen de Dios, hermanos, a través de Jesucristo, al creer en el Evangelio, y estas las recibimos por la gracia de Dios. La primera, ¿cuál es? ¿Se menciona ahí? ¿Ya la identificaron? Sabiduría. Sabiduría, es decir, entender los misterios de Dios, que los comprendas, entender cuál es el propósito de Jesucristo para tu vida. ¿Y por qué fue necesario que Él viniera a morir a la cruz por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué vino a morir a la cruz por nosotros? Para salvarnos de nuestros pecados. Eso es sabiduría, entender estos misterios. Y luego viene la otra situación que viene, ¿la qué? Justificación. Es decir, ser declarados delante de Dios inocentes y santos. Bueno, inocentes, porque el otro es santificación, perdón. Inocentes, justos, sin delito. Eso es justificación. Y luego santificación es la otra, ¿verdad? Santificación. Esto es apartarnos cada día más de la contaminación del pecado. Apartarnos cada día más de la contaminación del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y la otra cuál es? Redención. Esto nos habla de un rescate. Éramos esclavos del pecado, pero Él nos compró a precio de sangre y nos declaró justos. Ahora le pertenecemos a Él, ya no al pecado, sino a Él. Porque, ¿sabes cuánto vales tú? La sangre de quién? De Cristo Jesús. Esa sangre no tiene precio. Por eso decía una alabanza, ¿no? Oh, la sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha rescatado de todo pecado, Él crucificó la sangre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. La preciosa sangre. Entonces, esto es lo que ha hecho el Señor por nosotros, hermanos, nos ha santificado. Y ahora nos pide nada más que nosotros sigamos creyendo su palabra y obedeciéndola para que seamos guardados del mal. Como decía en su oración de Juan 17:17, ¿no? Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. ¿Cuántos dicen amén? Esto habla de que el resultado de la santificación es tener una unión o una comunión ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a decirle, Señor, aquí estamos. Queremos santificarnos más y más, ¿verdad? Y que en la intimidad de nuestro corazón nos siga hablando. ¿Cuántos lo creen?
Hoy nos ha hablado y vamos a darle gracias a Dios. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Señor, estamos agradecidos con usted en esta noche por este tiempo que nos ha permitido de ser expuestos a su palabra. Hoy nos ha hablado claramente que la voluntad suya es nuestra santificación y que nos apartemos de toda fornicación. Señor, gracias. Gracias por mostrarnos que la santificación es apartarnos, Señor, del pecado cuando nosotros decidimos voluntariamente rendir nuestras vidas y todo nuestro ser a tu palabra y a la obediencia de Él. Señor, perdona toda desobediencia que ha habido en nuestras vidas. Hoy nos arrepentimos de todo pecado. Reconocemos que hay una lucha interna en nuestro ser interior, pero que la fuerza de tu Espíritu Santo que nos has dado nos ayuda a vencer ese pecado. Perdónanos porque muchas veces nos has llamado y nosotros no hemos querido obedecer, y a veces viene la estrechez, viene la aflicción, pero es parte de lo que tú utilizas para santificarnos. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Hoy entiendo que la voluntad tuya para mi vida es que yo viva en santidad, que yo me aparte de todo pecado en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, como hermano, hermana, en mi vida laboral, en mi vida congregacional, que yo me aparte de todo lo malo. Señor, santifícame en tu verdad cada día. Tu palabra es la verdad, Padre. Quiero darte las gracias, Señor, en esta noche, y rogarte y suplicarte, Señor, que tengas misericordia de mí y me ayudes. Si en algún momento yo he caído, yo te pido perdón. Reconozco, Señor, reconozco mis pecados delante de ti, y sé que no me estás condenando, sino que me estás santificando esta noche. Porque en obediencia a tu palabra, que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Límpiame, Señor. Límpiame más y más. Lávame de todas mis maldades, Señor. Gracias por tu perdón en mi vida. Dale gracias por su Hijo Jesucristo. Dile: gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a la tierra, Señor, a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias por comprarme con tu sangre bendita y preciosa, esa sangre que me limpia todos mis pecados. Gracias. Dale gracias por su Espíritu Santo. Dile: muchas gracias. No me has dejado huérfano, huérfana. Me has dado a tu Espíritu Santo, que siempre me redarguye de mi pecado. Me muestra mi injusticia con la justicia de tu palabra y me guía al arrepentimiento, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Padre. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Toma un tiempo para adorar al Señor. Desciende mi Señor, y aunque débil soy, lo sé, paciente hasta la muerte eres tú, y misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Rostro buscaré de corazón, en el desierto estoy clamando a ti. En la intimidad de mi corazón
escuchar tu voz claramente. Vamos, dile, tú eres fiel. Tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Y misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Vamos, dile tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Levanta tus manos y díselo. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Háblame. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Vamos, díselo. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Vamos, dile otra vez. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Vamos, díselo otra vez. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Vamos a levantar tus manos. Vamos a levantar nuestra voz adorándole. Adorándole. Aquí estamos, Rey. Aquí estamos adorándote, Señor. Habla tu iglesia. Ministra nuestros corazones con tu presencia, Señor. Háblanos, llénanos de ti. Oh, Rey. Aquí estamos, Señor, en el desierto de mi vida. Háblame, háblame.